La llamaban el Ángel, pero las cifras empezaron a contar otra historia. De día, el hospital regional parecía un lugar de normalidad cansada. Sillas en la sala de espera, el olor a desinfectante mezclado con café. La pizarra blanca en la entrada con turnos escritos a mano. De noche, el mismo edificio se convertía en un mapa de sombras donde las voces se hacían pequeñas y los monitores hablaban más alto que la gente. Yo llegué en un turno nocturno siendo nuevo en el equipo, con el uniforme aún sin desgaste y con la atención fija en aprender el ritmo que mantiene el miedo a raya. Fue así como empecé a notar detalles que se repetían. Marcas en una pizarra blanca, un símbolo de alas junto a ciertos nombres, una anotación sobre confort que parecía una bendición y no un protocolo. Lo que se veía como consuelo para las familias empezó a tener un eco extraño en los números de mortalidad que nadie quería reconocer. El hospital guardaba una rutina que se sentía segura hasta que alguien fuera del compás la cuestionara. La mañana se llenaba de informes y de registros electrónicos revisados 2 veces, las jeringas preparadas en bandejas, los técnicos de monitorización comprobando líneas IV, las enfermeras pasando el control de cambios con chistes para sostener la vigilia. Al llegar la noche, el corredor principal se estrechaba bajo una luz fría, el ventilador de recepción zumbaba como una promesa de vigilia, y el olor a sudor y a medicamento impregnaba la ropa. El cuarto 17 era un espejo de esa transición, una cortina corrida, el monitor marcando ritmos, una familia que buscaba un último consuelo. Los protocolos decían rounds cada hora, verificación de alarmas y registro en el mar del hospital, pero había pequeñas variaciones que no quedaban en el registro electrónico. Había una cultura del silencio que protegía a ciertos nombres, y la pizarra blanca acumulaba marcas borradas que parecían querer ocultar algo mayor que un simple error administrativo. Yo soy Iván, técnico de monitorización. Llego a este turno buscando experiencia y una historia que contar. Mi backstory no es heroico. Crecí en un pueblo donde los hospitales cerraban temprano y donde cuidar era lo más cercano a un deber comunitario. Antes de llegar aquí, trabajé en una clínica de bajo volumen y pasé noches enteras magnificando el sonido de un bip cuando el aliento de una persona cambiaba. Quería aprender a leer los monitores como quien aprende una lengua nueva. Mi formación técnica me enseñó a comprobar las bombas de infusión, a registrar dosis en el mar y a preguntar por órdenes como DNR cuando correspondía. También traía conmigo una mezcla de curiosidad y cansancio. Una sospecha de que la rutina puede camuflar decisiones que nadie planeó. Mi familia me enseñó a cuidar sin juzgar, pero mi trabajo me obligaba a no callar cuando algo no cuadraba. Llegué con la intención de observar, de entender los protocolos y de respetar la cadena de mando. Lo que no esperaba era encontrar en el azul del uniforme de una enfermera la calma que tantas familias confundían con una autorización silenciosa para acelerar el final de algunas vidas. Esa dualidad se volvió mi conflicto moral y profesional. El primer minicaso apareció en la primera semana. Era una paciente anciana, familiares presentes y la etiqueta de orden de no reanimar en el expediente. La enfermera tranquila de azul, enfermera Lucía, entró con una voz baja y una mano que parecía ofrecer paz. En la pizarra blanca junto a su nombre, una pequeña ala dibujada. Yo observé el monitor. La saturación fluctuó, la presión bajó y Lucía ajustó la bomba con una jeringa y una maniobra que pareció un gesto de alivio. Hablaron mi jefe de enfermería Marta y el médico de guardia Gómez en voz baja. Escuché. Está en confort, no hay más que hacer, familia de acuerdo. En el registro electrónico apareció una titulación y una nota breve que cerró el episodio. Más tarde, un informe del turno mostró la hora de muerte y el check de rutina. No había alarma que se hubiera disparado. Sentí que había una transacción entre compasión y decisión que no estaba claramente documentada. El segundo minicaso fue un hombre con un infarto reciente, monitorizando signos, familia en vela y una decisión que se tomó en la madrugada. El equipo que atendía incluía al técnico Raúl, la recepcionista Ana que dejó pasar la visita a la familia fuera de horario y el enfermero Carlos que firmó el MAR. La enfermera de azul ajustó la dosis de analgésico, dijo unas palabras a la familia y presionó un botón que conozco bien, silenciar la alarma del monitor.
No lo hizo por evitar ruido, lo hizo mientras la máquina veía un descenso lento del ritmo cardíaco. En la pizarra blanca apareció otra ala al lado del nombre del paciente. Pregunté a Carlos más tarde, y su respuesta fue corta. Ella sabe cuándo es el momento. El registro electrónico mostraba administración de medicamento dentro de rangos aceptables. Sin embargo, el patrón se repetía y las cifras empezaban a delinear una curva inquietante. El tercer minicaso fue un ingreso nocturno por neumonía, familia agradecida, monitor estable y una anotación de Comfort en el expediente. La enfermera Lucía habló con la hija con un tono que parecía aliviar la culpa y ordenó una dosis mayor de sedación justificando deseo de confort. En el cuarto, el monitor dejó de emitir el bip que solía marcar la esperanza de una recuperación. El doctor Gómez revisó los signos y dijo, «Hicimos lo máximo», mientras que la enfermera jefe Marta revisaba la pizarra blanca y borraba algo con la espalda de la mano. En la noche siguiente, otra ala apareció dibujada, esta vez más grande. Sentí que todo era ritual y que el ritual tenía símbolos que yo no conocía. ¿Cuántas veces puede la palabra Comfort cubrir una decisión que no pasó por un comité o por un TOF? ¿Informe de investigación? ¿Quién valida cuando las manos que cuidan también deciden el final? Si esto resuena de alguna forma en su experiencia, no está solo. Si ha pasado por un turno donde sintió que la línea entre consuelo y decisión se difuminaba, cuéntelo en los comentarios. Diga en pocas palabras el lugar, lo que vio y cómo se sintió. Sus relatos ayudan a crear un mapa real que puede orientar futuras investigaciones y consolar a quienes vivieron algo parecido. La comunidad que se forma aquí sirve para que estas historias no queden aisladas en una pizarra blanca. Ahora volvamos al punto en que todo se volvió imposible de ignorar, a la noche en que el monitor dejó de sonar y yo tuve que decidir si registrar lo que vi. Primer momento de tensión. Era la madrugada, y la iluminación del pasillo era una franja fría. En el cuarto 17, el monitor marcaba un descenso lento y rítmico. La enfermera de azul estaba sola con una familia que lloraba normalmente. Yo miré el monitor y vi la curva bajar. Me acerqué y pregunté en voz baja, ¿queremos avisar a guardia? Ella respondió con calma, está en confort, no hay que alarmar más a la familia. Su mano tocó la línea IV, ajustó la sonda y pulsó el botón que silenció la alarma. Ese gesto tardó menos de 3 segundos, pero modificó el registro de ruido que habría despertado a otros. Al salir, dejé una nota mental para comprobar el mar. El registro decía titulación y confort, sin más. Sentí que la tecnología había sido domesticada por una decisión humana que no estaba en el informe. En la acumulación de evidencia hubo conversaciones directas que no quise olvidar. Tuve un intercambio con la enfermera jefe Marta que fue tenso. Yo pregunté por las alas en la pizarra blanca y por las notaciones de confort que repetían en cada cambio de turno. Marta respondió lacónica. La familia lo aprecia y reduce sufrimiento. Son decisiones humanas. Insistí. Pero hay patrones en las cifras. Ella miró a la pizarra, tocó una esquina borrada y dijo, a veces los números no cuentan la historia completa. Ese intercambio me mostró la forma en que la compasión y la tradición institucional podían servir como cortina para no mirar los datos con rigor. En otro momento hablé con el médico residente Luis y con el auditor Javier, quienes empezaron a pedir informes. Ellos nombraron auditorías y protocolo, mientras que la familia mayormente repetía palabras como alivio, paz y consuelo. Segundo momento de tensión. Una noche escuché el sonido apagado de la alarma de una bomba de infusión que no llegó a sonar en el monitor central porque alguien la había silenciado localmente. Corrí al cuarto. Encontré a la enfermera Lucía ajustando una dosis y a la hija recostada con la mano sobre el pecho de la madre. Le dije sin más, la alarma está silenciada. Ella me miró sin parpadear. Lo silencié para que no se asuste. La máquina mantenía un registro de la titulación y el mar mostraba la administración en hora. Sin embargo, cuando el ritmo cambió, el silencio le dio a la decisión un margen que el protocolo no contemplaba. Sentí el peso de una elección que no fue compartida en equipo. La evidencia técnica comenzó a acumularse. Empecé a cotejar los registros electrónicos, los informes que me pedían desde riesgo y las notas borradas de la pizarra blanca. El equipo de enfermería tenía nombres que respondían en voz baja. Lucía, Carlos, Raúl, Marta, Ana, el doctor Gómez, el residente Luis, el auditor Javier. Cada uno aportaba una pieza distinta de la historia.
Las familias nombraban consolación y algunos agradecían en voz alta lo que llamaban un último gesto de humanidad. Otros no entendían por qué la muerte llegaba en horas tan tranquilas. Observé que los protocolos escritos eran claros sobre reanimación, administración y documentación, pero la práctica nocturna parecía guiada por otra brújula: la voluntad de hacer menos ruido, de evitar peleas, de dar un suspiro de alivio que nadie exigía por escrito. Tercer momento de tensión. Llegó la noche en que encontré un monitor sin alarme audible y una pizarra blanca con una fila de alas junto a 3 nombres seguidos. El cuarto olía a limpiador y a comida fría. Las luces eran escasas y la familia dormía en sillas. Al tocar el control del monitor, este no respondió con sonido, solo con una luz tenue. Al abrir el mar, vi administraciones que, en su conjunto, parecían explicar descensos acelerados de signos vitales. Me di cuenta que no era un error aislado. Salí del cuarto, fui directamente a la oficina del jefe médico y pedí revisar las grabaciones y las notas. Ese momento fue fractura y decisión. La investigación comenzó formalmente esa madrugada. La investigación oficial movilizó a riesgo, cumplimiento y a una auditoría externa. Hubo reuniones cerradas en la sala de administración donde se discutieron protocolos y posibilidades legales. Se enviaron solicitudes de informe y copias del registro electrónico a control de calidad. En estas reuniones se habló de la necesidad de no alarmar a las familias, de respeto por las voluntades de los pacientes y de la gravedad de alterar alarmas sin documentación. El hospital tuvo que conciliar 2 verdades: la compasión que las familias pedían y la obligación de registrar cada intervención. Hubo represalias mínimas, reasignaciones y un comité que pidió revisar cada muerte en turno nocturno del último año. Se generaron correos electrónicos donde la palabra confort aparecía repetida como una posible causa de manejo no estándar. Se pidió un muestreo de los MAR y de las grabaciones de los monitores para buscar patrones. El proceso administrativo parecía lento y burocrático, pero cada paso dejaba trazas que alimentaban la investigación. La consecuencia inmediata fue la suspensión temporal de la enfermera Lucía de sus turnos nocturnos mientras se investigaba. La enfermera jefe Marta fue apartada de la supervisión directa y el enfermero Carlos fue citado a declarar. El auditor Javier empezó a armar un informe preliminar que luego circuló entre la dirección. Se implementaron medidas de control, verificación de alarmas por 2 personas, registro obligatorio de cualquier silencio de alarma con justificación clínica en el MAR, revisión semanal de muertes en turno nocturno por un comité interdisciplinario. Había declaraciones formales, notas al personal sobre protocolos y una sesión de reentrenamiento obligatorio. Sin embargo, también hubo conversaciones privadas en los pasillos, donde algunos miembros del equipo defendían a Lucía, alegando que muchas familias preferían pasar el final en paz. Esa tensión entre empatía y diligencia técnica se volvió el eje de debates en sala de personal. La comunidad del hospital reaccionó de maneras diversas. Algunos familiares pidieron explicaciones y retrataron gratitud confundida con sospecha. La recepción, con Ana a la cabeza, comenzó a recibir llamadas y mensajes. El técnico Raúl se mostró preocupado por la transparencia, mientras que el residente Luis intentaba proteger el ánimo del equipo desde la clínica. El caso llegó a prensa local y trajo preguntas públicas sobre protocolos de confort y órdenes de no reanimar. El hospital publicó un comunicado que prometía cooperación con la investigación y la revisión de procedimientos. Mientras tanto, se recibieron relatos de otros centros que reconocían patrones semejantes, lo que generó una conversación más amplia sobre cómo se interpreta la palabra confort en la práctica clínica. Epílogo. Un mes después. Un mes después de la investigación, la atmósfera en el hospital era más tensa que antes. La pizarra blanca ya no mostraba alas dibujadas. En su lugar, había una lista de nuevos controles y reuniones diarias. La enfermera Lucía estaba de baja administrativa y enfrentaba entrevistas con el departamento de cumplimiento. Se habían implementado checklists obligatorios para silenciar alarmas, y cada silencio debía registrarse en el MAR con firma de 2 miembros del equipo. El personal se dividía entre quienes creían que las nuevas medidas eran justas y quienes sentían que las prácticas nocturnas de cuidado habían sido malinterpretadas. La familia de la paciente del cuarto 17 recibió una explicación formal y una oferta de apoyo psicológico.
El auditor Javier compiló un informe preliminar que sugería revisar los protocolos de confort y reforzar la formación en comunicación con familias en situaciones terminales. Epílogo. 3 meses después. A los 3 meses, la investigación avanzó hacia conclusiones más claras sobre la necesidad de transparencia. El hospital implementó un programa de formación en decisiones al final de la vida, incluyó sesiones sobre DNR y sobre documentación en el registro electrónico, y publicó directrices que aclaraban cuándo la palabra confort puede aplicarse y cómo debe justificarse. La enfermera jefe Marta retomó algunas funciones, pero bajo supervisión y con revisiones periódicas. Se instalaron sistemas de alerta remota para asegurar que cualquier silencio de alarma quedara registrado también fuera del cuarto. La comunidad empezó a reconstruir la confianza con reuniones abiertas donde familiares, pacientes y personal compartieron experiencias. Algunos miembros del equipo, incluyendo a Carlos y Raúl, participaron en el desarrollo de nuevas rutinas que equilibraran dignidad y seguridad técnica. Epílogo 6 meses después. 6 meses después, el hospital había cambiado prácticas que antes eran tácitas. Las políticas nuevas exigían 2 firmas para silenciar alarmas en situaciones no previstas por el protocolo, capacitación en comunicación de malas noticias y un comité de revisión de mortalidad que incluía representantes familiares. La enfermera Lucía había regresado al hospital en posición administrativa enfocada en formación y fue sometida a un proceso disciplinario cuyos resultados fueron comunicados parcialmente por razones legales. Algunas familias expresaron alivio por el cambio, otras lamentaron la exposición pública de lo que creían actos de misericordia. El número de muertes en horas nocturnas mostró variaciones y el seguimiento estadístico se volvió más riguroso. La pregunta moral no desapareció. ¿Hasta qué punto una decisión aislada de ofrecer confort puede volverse práctica sistemática sin la documentación adecuada? El hospital aprendió a no confiar solo en la voz calma de quien cuida. Al final, la historia dejó una enseñanza incómoda. La compasión sin registro puede borrar responsabilidades, y la vigilancia sin empatía puede endurecer las manos que cuidan. Vimos cómo un símbolo simple en una pizarra blanca, unas alas dibujadas, podían ser un signo de consuelo para algunos y una señal de alarma para otros. Se implementaron cambios concretos, hubo reentrenamientos, modificaciones de protocolo y una investigación que obligó a mirar datos y a escuchar relatos. Aún así, la ambigüedad persiste. La pregunta que queda no es solo quién falló, sino cómo construimos sistemas que permitan cuidar con dignidad sin sacrificar la transparencia. Si esta historia le movió algo, comparta, comente y cuente su experiencia. La comunidad ayuda a que estas voces no queden en silencio. A veces el silencio protege, otras veces oculta, y esa diferencia merece estar escrita en el registro.